En esta cuarta temporada de las Crónicas de Vincent, abrimos las puertas a una travesía literaria que cruza fronteras y acentos. Iniciamos una serie de conversaciones con escritores extranjeros, voces que desde distintos rincones de Latinoamérica y España enriquecen el universo de la palabra y la imaginación. Hoy comenzamos este viaje en Argentina, tierra de grandes narradores y poetas, con una invitada especial, Liliana Giannelli, escritora que nos acompaña para explorar la literatura, la creación y las historias que nacen al otro lado del continente, pero que hablan el mismo idioma del alma. Así comienza esta nueva temporada, un puente entre culturas, libros y lectores. Esto es Las Crónicas de Vincent. Bueno, un saludo a todas las personas que nos escuchan en este momento y que se conectan. Les habla Vito Serrano y esto es Las Crónicas de Vincent, donde las historias no solamente se escriben con tinta, también se escriben con cicatrices, con sombras y luces de aquello que fuimos, lo que aún podemos ser. El día de hoy tenemos el privilegio de tener a una escritora argentina. Ella es Iliana Giannelli. Si me corregirá ella ahorita que se presente si pronuncié mal su apellido. Ella es una escritora que se ha enfocado mucho en la novela histórica, ganadora del premio César Vidal, un premio de novela cristiana, y hoy la tenemos invitada el día de hoy. Liliana, bienvenida aquí a las Crónicas de Vincent. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Liliana, cuéntanos cómo fue ese inicio tuyo para descubrir que la escritura en tu vida. ¿Cómo fue ese inicio? Realmente desde chica, desde jovencita, siempre me gustó escribir y tuve oportunidad de publicar textos breves, ensayos breves en revistas cristianas y por mucho tiempo no encontraba yo el camino a una editorial para publicar un libro completo, una novela, y esto se me abrió recién en el año 2022. Sí. Antes de eso yo estuve trabajando como docente, soy profesora de letras, y entonces estuve trabajando como docente y estuve escribiendo para mis alumnos, o sea, los textos que usaban las cátedras, en la cátedra, me gustaba, bueno, crearlos yo misma, adecuarlos a mis alumnos y así. Así que la lectura y la escritura han sido parte de mi formación profesional, de mi trabajo, y bueno, son también mi gusto. Excelente, excelente historia. Liliana, em, ¿cómo es esa relación? Pues, bueno, me acabas de decir, eres maestra. ¿Cómo es esa relación entre el maestro y el escritor? Perdón, o sea, maestro escritor con sus alumnos, quiero aclarar. Sí, sí, justamente yo la verdad no conozco otra forma, ¿no? Esta es la mía, esto es lo que Dios me ha dado. Me gusta mucho la docencia, me gusta enseñar y me gusta mucho escribir. Y las dos cosas se complementan, porque yo creo que el docente que elabora su clase con muchísimo gusto, así, y que elabora sus textos y demás, demuestra delante de los alumnos eh, más interés, más entusiasmo. Yo he notado eso, que la clase funciona mejor, que el alumno se engancha más cuando ve que el docente lo está disfrutando, ¿no? Y bueno, como yo enseño lengua y literatura, eso es lo que, por ese camino, digamos, es que fui. Sí, los alumnos incluso les despierta la inquietud de ver si pueden escribir ellos. Así que yo creo que es bastante productivo lo de docente y escritor. No sé cómo será para otras personas, ¿no? Pero este es mi caso. Y Diana, tomando en cuenta, ahí voy a otro punto, tomando en cuenta que hay, o sea, hoy en día, donde vamos en un momento donde todos van rápido, 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 todos quieren ir corriendo, siendo docente y siendo escritora,
¿Cómo logras en tu escritura persuadir a esas nuevas generaciones para que lean más, para que ya, o sea, no se vayan solo a los resúmenes? O incluso podemos ver aplicaciones, tú ves aplicaciones hoy en día de que aprovecha tu tiempo muerto y en 15 minutos resume un libro cuando, pues, en alguna ocasión hablábamos con Lluvia Agustín, que los dos los distinguimos, hablábamos del privilegio y del placer de leer, ¿sí? Porque es que creo que a muchos se toman la lectura como una camisa de fuerza, más no como ese placer, el placer de leer, es un placer como comer, como tomarse un buen vino, como viajar, eso es la escritura. Entonces, ¿cómo haces tú a través de tu escritura para lograr persuadir a esos jóvenes para que disfruten de este placer? Sí, te diría que tengo muy presente una enseñanza de mi amado escritor Jorge Luis Borges. Borges dijo que el que quiere escribir un texto que impacte al público tiene que encontrar un motivo, no tanto un tema. El tema podría ser diverso, pero el motivo es lo especial. Y si uno encuentra un motivo, entonces va a poder desarrollar el texto y va a poder captar la atención del público. Y así me pasó, creo que eso me pasó a mí, te diría que sin buscarlo. Yo encontré a Leonard Euler y ese fue mi motivo. En realidad, cuando lo descubrí a este personaje, me obsesioné con él, no podía pensar en otra cosa. Escribí rápidamente un cuento para, sobre todo para mis nietos, y bueno, y seguí pensando en él, y cuando se presentó la situación de la oportunidad del concurso, yo dije, Leonard Euler, él, él es el motivo que seguramente va a despertar interés. Así que creo que es eso, encontrar el motivo. Me gusta que entremos acá con Leonard Roger, porque a toda nuestra audiencia les cuento que eh, Liliana, pues presentó su primera novela, que fue con la que ganó, ¿no? Con la que ganó el premio César Vidal, que es la novela, es una novela histórica, se llama Sucedió en Haslam y habla sobre este caballero Leonard Euler. Cuéntanos un poco de esa novela, Liliana. ¿Te hablo de la novela o de Leonard Euler? Pero cuéntanos un poco de la novela, ¿sí? ¿Dónde se ubica? Y luego procedemos a hablar de Leonard. Bueno, entonces la novela se ubica en el siglo XVIII, en el reino de Prusia, porque en el siglo XVIII en Europa no había naciones, ¿no? Había reinos. Y el reino de Prusia ocupaba lo que más o menos hoy en día es Alemania, Polonia, parte de Rusia. Bueno, era un reino que estaba en crecimiento, que se estaba desarrollando mucho. Su famoso rey Federico II el Grande fue a la guerra y conquistó y hizo grande su imperio. Bueno, en ese tiempo, en el siglo XVIII, ¿te acordás que es el siglo que conoce como el despotismo ilustrado? Es decir, estos reyes eran déspotas, pero les interesaba mucho el conocimiento, la ciencia, el progreso. Y entonces, en medio de todo eso, aparece Leonard Euler y desarrolla un trabajo científico impresionante. Y él estuvo trabajando en alguna época en el reino de Prusia. Y allí le pidieron que educara a una princesa. Aparte de todo lo que él tenía que hacer, le pidieron que educara a una princesa. Y la educó por medio de cartas. No se encontraban ellos. Él le escribía cartas, la princesa también podía escribirle a él, y a mí me pareció fascinante esta princesa siendo educada por un científico tan importante, pero hay otra cosa más, y es que las cartas de Leonard Euler eran tan didácticas. Él podía explicar cuestiones científicas de una manera sencilla que un niño puede entender, que esas cartas se recopilaron y se publicaron como un libro. Y fue el primer libro de divulgación científica que tuvo el mundo, la que tuvo la civilización occidental. Y entonces ese libro fue usado en las escuelas. Así que a mí me tocó por todos lados, digamos. Me fascinan los científicos, además era un científico cristiano,
Me fascina la educación y me llama la atención esto de educarla por cartas. Así que allí arranca mi novela. La princesa, el padre de la princesa, busca de hacer contacto con Leonard Euler para que eduque a su hija. Y las niñas, ella y su hermana y otros niños del lugar, están recibiendo esas cartas y leyéndolas con mucho interés. Y luego va transcurriendo la vida, ellas crecen. Me sucedió en Hafeland, podríamos decir que dentro del género narrativo es una novela de crecimiento. Este género, digamos así, nació en Alemania precisamente, se llamó Bildungsroman y es la novela que va acompañando a un niño, a un joven, desde sus inicios hasta que crece y toma caminos en la vida y va desarrollándose. Y así transcurre la novela. Y Diana, tengo entendido que posterior a esto tú hiciste la biografía, escribiste, perdón, la biografía de Leonard. Esto, ¿por qué Leonard? Porque, o sea, ya creo que nos das un preámbulo de cómo te engancha Leonard, cómo, cómo logra persuadirte, tomando en cuenta que, pues, es un maestro igual a ti, ¿sí? Pero, ¿qué Leonard en especial? Bueno, creo que Jucum, la editorial que me publica, se interesó por la biografía, me pidieron escribirla, la escribí junto con otra persona que se llama Daniela Bejarano, escribimos juntas. Se interesaron ellos por la biografía debido a que Leonard Euler es prácticamente un héroe de la fe, se podría considerar. ¿Por qué? Porque este hombre fue un fiel cristiano, defendió la existencia de Dios y defendió la Biblia en el siglo XVIII cuando el mundo se volvía ateo, cuando la filosofía de Francia contaminaba todos los otros reinos con el pensamiento de Voltaire, que era ateo, y entonces Euler tuvo que ser muy valiente, inclusive perdió el trabajo, podríamos decir en determinado momento, porque no le gustaba al rey Federico II el Grande, no le gustaba que este hombre fuera tan modesto en su manera de vestir y que hablara de Dios. Le pareció que eso era atraso. Entonces lo fue haciendo de lado y de allí Leonard Euler pasó a trabajar en el reino de Rusia. Catalina II, la Grande, lo llamó y allá desarrolló la mayor parte de su obra. Pero entonces, fíjate, tenemos un científico cristiano, apologeta, porque escribió un libro de apologética, y tenemos también un maestro, y también tenemos un hombre de familia. Tuvo 13 hijos, su matrimonio duró 40 años hasta que falleció su esposa, pero bueno, él se dedicaba, dice la historia, que él se echaba en el suelo a jugar con sus niños y mientras tanto escribía cositas en papeles por allí que después se transformaron en grandes adelantos científicos, ¿no? Y tuvo una vida larga para lo que era esa época. Él vivió desde el 1707 a 1783, casi todo el siglo XVIII. Dejó un legado muy grande y sus hijos y sus nietos también fueron matemáticos después de él. Así que, y las cartas a la princesa son cartas de cosmovisión cristiana, que es la razón, creemos que esa es la razón por la cual en el siglo XVIII produjo, en el siglo XIX se difundió más la compilación de las cartas que las matemáticas, porque los adelantos científicos quedan entre los científicos, digamos, pero a todo público le llegó la compilación de las cartas. Y esas cartas, como digo, enseñan ciencia con cosmovisión cristiana. Ahora, el siglo XX fue el siglo del olvido. Se borró Euler. El público en general, nadie sabe quién es él. Y en el siglo XXI lo estamos redescubriendo. Buen punto, ¿no? Realmente, yo soy ingeniero multimedia y me está dando una bofetada en la cara ahorita que estamos hablando con Leonard Oil, porque pues es, es, es la primera vez que lo escucho mencionar y ya me generó ese interés, ¿sí? Me generó interés y créeme que
terminado esto me pondré a leer un poco más, pues, por él, porque me parece un tipo interesante. Creo que como logras transmitir y contarnos a todos nosotros, sin lugar a duda, conoceremos un poco más, tendremos esa nos dejaste esa curiosidad de investigar más sobre Leonard hoy. Y Ana, ¿por qué una latinoamericana como tú, hispanohablante, argentina, para ser más exactos, em, decide escribir sobre Leonard y sobre todo, para ser más exactos, sobre Hanseland? ¿Por qué no escribir sobre Argentina? Ujú. Sí, por un lado, te tengo que decir que la realidad de Argentina, o por lo menos la realidad del siglo XX, yo tengo más del siglo XX que el siglo XXI a mi edad. Los argentinos hemos estado mirando siempre mucho hacia Europa. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que es descendiente de inmigrantes, como es mi caso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un poco de la cultura local, bastante de la cultura europea por nuestras raíces. Entonces, eso creo que me abre a mirar hacia la gente europea. Pero la otra cosa que te diría es que yo no sé planificar la vida, yo tomo lo que aparece. Y a mí me apareció Euler. Cuando apareció no pude, ya como te dije antes, me obsesioné, no pude dejar de pensar en él. Tengo un hijo que es doctor en matemáticas y yo entonces, estando con él, mirando un poco sus libros, apareció este nombre de Euler. Me puse a curiosear y descubrí que es una persona única, una persona singular, que reúne todas esas virtudes que te estuve contando y más que no tuve tiempo de contarte. Así que entonces, como te digo, yo tomo lo que el Señor me pone a la mano. No sé planificar, no tengo así visión para decir voy a hacer esto y esto. Así que tomo lo que aparece y aparecen cosas lindas. Excelente. ¿Cómo es la Argentina de ahora en la literatura? ¿Sí? Tú me lo acabas de decir, soy siglo XX. ¿Cómo ves esta Argentina del siglo XXI? ¿Cómo ves a las nuevas promesas? ¿Cómo ves a la juventud? Realmente esa es la parte triste, ¿no? Yo creo que Argentina se ha ido quedando muy atrás, ya desde finales del siglo XX y ahora también. La cultura ha descendido mucho. Este, mm, es triste pensar en la pobreza porque creo que hemos sido un país más culto y más progresista en otros tiempos, pero creo que ahora no estamos pasando, hace rato que no estamos pasando una buena racha. Sin embargo, siempre hay, felizmente siempre hay quienes se preocupan y se esfuerzan para formar lectores, para defender la educación cristiana, y entonces estamos haciendo el esfuerzo, creo yo, pero te diría que en otros países de Latinoamérica se lee más, se escribe más. Me pone un poquito triste mi país. Y Ana, ¿cuál es ese proceso que haces para escribir, para llegar a tus obras? Sí, bueno, estoy muy, por supuesto, muy marcada por mi fe, por mi amor a Dios, por mi amor a la Biblia. Entonces, yo siempre arranco un poco de un pensamiento entre filosófico y teológico, bíblico, siempre arranco por allí. Y eso es lo que me llama la atención. Y luego busco un motivo, como me enseñó Borges. Luego busco un motivo y empiezo a ensayar, digamos, ¿no? Y por supuesto, después de eso van a venir muchas reescrituras porque uno escribe y se encuentra falto de información y hay que salir a investigar. Y uno investiga y entonces puede eh, ir desarrollando más cosas, pero siempre falta. Y entonces es un ida y vuelta entre escribir, investigar. Primero tiene que saltarle chispa, el interés, pero después es escribir, investigar, reescribir, volver a investigar. Así es como crece la cosa.
¿Qué proyectos vienen en camino, Liliana? Sí, justamente te iba a decir que en realidad me estoy saliendo un poquito de la novelística, después de haber hecho la primera novela y la biografía de Euler, que también es novelada. Está en imprenta, ¿eh? Todavía no está en las librerías, pero ya está en imprenta. Me estoy saliendo un poquito de esto porque nos hemos dado cuenta que es importante apoyar la educación cristiana. Los docentes que trabajan en escuelas cristianas están con muchas necesidades. Hay muchas familias que educan en casa y también esos padres están con mucha necesidad. Y entonces, mi tercer libro que acabo de entregar es en realidad más bien didáctico. Es cómo formar lectores y cómo formar escritores, ¿no? Espero, si no tenemos otros cambios, espero que mi próximo libro se llamará Enséñame a escribir y haré el mejor papel de mi vida. Excelente, me gusta, me parece que eso es un acto responsable que en cualquier momento debemos tomar los escritores, el poder compartir nuestras experiencias a esas personas que desean escribir, ¿no? Porque a veces, bueno, en mi caso, pues yo fui muy autodidacta, pero a veces uno no sabe por dónde arrancar, no sabe por dónde, cuál es ese punto de inicio. Y creo que esta guía, sin lugar a duda, va a ayudar mucho, pues va a ser una guía actualizada, ¿sí? Porque hay muchas guías, pero ya son guías eh, de antes. Hoy en día hay que llegarle a los jóvenes de una manera totalmente diferente y pues estar esperando esta guía tuya. Liliana, ¿qué le dirías a estas generaciones que quieren escribir, a estas nuevas generaciones? Y no solamente, cuando me refiero a nuevas generaciones, no me refiero a los jóvenes solamente, me refiero a aquel adulto que tiene esas ideas guardadas ahí en el closet y quiere sacarlas y no sabe por dónde iniciar. ¿Qué le dirías a ellos? Sí, qué decir. Yo pienso que en este momento hay muchas facilidades. Digamos, la tecnología nos ofrece muchas facilidades. Digo, facilidades para que la persona que realmente siente que ha nacido para escribir, escriba. Y el que no, lo produzca contenidos por otros medios, ¿no es cierto? Ya sea eh, auditivos, ¿no es cierto? O sea, radio, no sé, podcast, pueden producir imágenes, pueden producir dibujos animados, o sea, creo que hay mucha facilidad tecnológica para expresarse de muchas formas. Ahora, quien tenga pasión por la escritura, bueno, esa persona tiene que ponerse a leer, leer, leer y leer como escritor, ¿no? Que no es lo mismo que leer como lector. Diferenciamos esto, ¿no? El lector lee para consume el libro, para disfrutarlo, para comérselo. Y se queda con, bueno, con toda la emoción y las ideas que le puede haber transmitido. Pero cuando uno lee como escritor, uno está vigilándolo al autor, a ver cómo hizo para producir esto. Tengo en mente, por ejemplo, un parrafito más o menos muy breve de una obra de Alejo Carpentier. La obra se llama Los Pasos Perdidos. No sé si cuánta gente lo habrá seguido. Alejo Carpentier, creo que ya no vive, pero nos ha dejado unas obras fantásticas. Me gusta mucho ese libro, Los Pasos Perdidos. Ocurre en Venezuela, precisamente, todo esto. Y entonces el personaje, el protagonista de esta novela, es una persona que viene de los climas muy fríos, de los días cortos y las noches largas, ¿no? Y llega a Venezuela y se da cuenta de que esa es la tierra del sol. El sol es impresionante allí, le impacta mucho más justamente al que no ha nacido en esa zona. Entonces dice él que al darse cuenta del sol que hay en ese lugar, dice él, tuve que comprar espejuelos oscuros para comparecer ante el sol. Entonces yo le digo a los chicos, a mis alumnos, no es para salir al sol, para moverse en el sol, para ver el sol, es para comparecer ante el sol. ¿Qué se trae con esa palabra comparecer? Cuando comparecemos delante de alguien, quiere decir que nos presentamos ante una autoridad, ¿eh? Muy superior a nosotros,
con mucho respeto, con reverencia inclusive. Bueno, evoca, digamos, lo que podríamos pensar el dios Sol en Venezuela. Entonces digo yo, esas observaciones hay que hacer. Leer como escritor es observar cómo se usan las palabras. Fíjate que comparecer no es una palabra del otro mundo, es una palabra muy usual, muy conocida, pero cómo la utiliza en ese contexto, ¿no es cierto? Entonces allí es sorprendente. Así que yo recomiendo eso, leer mucho y leer como escritor, observando cómo se usan las palabras, porque el oficio se aprende. Perfecto. Liliana, muchas gracias por esto. Liliana, estamos llegando al final de este podcast. Creo que contigo un solo podcast no puede ser. Creo que es una mujer interesante. Creo que tendrás más capítulos. Espero tenerte nuevamente en mi podcast. Ya para despedirnos, pues no sé dónde te pueden ubicar, tus redes sociales, cómo pueden encontrar tus libros. Sí, está en Latinoamérica, en Estados Unidos y en España, está Jucum difundiendo mucha literatura y entre ellos mi libro. Y yo tengo una página de Facebook y un canal de YouTube. Tengo que confesar que soy durita para la tecnología y entonces tan productiva no soy en ese sentido, pero sí, estoy presente allí, por Facebook y por YouTube. Liliana, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en las crónicas de Vincent. Eh, Nada, espectacular haberte conocido. Creo que nuestra audiencia se va con ese bichito no solamente de aprender a leer, de aprender a escribir, sino de, como hiciste tú, buscar en el baúl de recuerdos muchos personajes, ¿sí? Y incluso encontrar ese punto de inicio para poder escribir, ¿no? Y no solamente para escribir, para poder transmitir, como lo decías tú, a través de las diferentes plataformas que nos ofrece el medio y la verdad, muchas gracias, Liliana. Gracias a ti, un placer. Esto es Las Crónicas de Vincent.